Luego hacemos una recapitulación sobre este tema para poder que quede claro, ¿no? Me avisan si escuchan el audio, por favor. Ya, mis. Pero necesito que presten atención porque al final del video yo les voy a hacer preguntas respecto a lo que les he venido mencionando, ¿no? Las características de la literatura medieval, cuáles son la de Dante, cuál era su musa y dónde es el que ve, todo eso para que quede clarito, ¿ya? Os gusta leer. Sabemos que a muchos os gusta leer, pero no tenéis tiempo para hacerlo. Ya, claro. Por eso hoy os traemos el Draw My Life que tanto nos habéis... ¿Escuchan, chicos? Chicos, ¿llegan a escuchar? Sí. Ya. pedido, La Divina Comedia. Si te gustan los resúmenes de libros, suscríbete. Y si ya lo estás, no te olvides de la obra Se despierta en una selva oscura. No es y te diviertes. Dante, autor y protagonista de la obra, se despierta en una selva oscura. No sabe cómo ha llegado hasta ahí. Al fondo ve el sol que representa a Dios, pero para llegar a él tiene que subir una colina y 3 fieras impiden su paso. Por suerte, llega Virgilio y comienza la travesía. La primera parada es el infierno, y como ya sabéis gracias al Draw My Life del infierno de Dante, este está dividido en 9 círculos, donde se nos muestra al ser humano con sus diferentes pecados y sus terribles consecuencias. Una vez superado el infierno, Virgilio y Dante llegan al purgatorio. Es una montaña rodeada de agua, que se creó con la tierra del agujero del infierno. Posee 7 laderas escalonadas, y en cada una se redime un pecado capital. Por lo tanto, el poeta se purifica conforme va subiendo. La montaña es tan difícil de escalar que Dante pregunta a unas almas por el pasaje más cercano. Le responden los que viven en el antepurgatorio. Son las almas que murieron en estado de excomunión, las que tardaron en arrepentirse y las que murieron violentamente. A las puertas del purgatorio se encuentra un ángel con una espada de fuego. Con ella marca a Dante 7 P's en la frente y les abre la puerta. Al pie de la montaña están los que poseen pecados más graves y cerca de la cima están los menos culpables. En el primer escalón encontramos a los orgullosos, en el segundo a los envidiosos, en el tercero a los iracundos, en el cuarto a los perezosos, en el quinto a los avaros y a los pródigos, en el sexto a los golosos que aparecen delgadísimos y en el séptimo a los lujuriosos, envueltos en llamas. Para pasar al paraíso tienen que atravesar un muro de fuego, pero antes Virgilio y Dante se despiden, ya que el poeta latino no es digno de entrar en el tercer reino. Después a Dante se le ofrece beber del río Lete para olvidar sus pecados y de Eunoe, que le recuerda el bien realizado. Posteriormente, Dante se encuentra con Beatriz, con quien se adentra en el paraíso. Esto está dividido en 9 esferas, que giran como planetas alrededor del Sol. En cada uno de ellos viven los beatos, pero todos en un nivel de igualdad. En la primera esfera, que es la luna, están los que no cumplieron con sus promesas. En Mercurio viven los que actuaron bien, pero para obtener la fama. En Venus aparecen los espíritus amantes. En el Sol vemos a los espíritus sabios. En Marte se encuentran las almas combatientes por la fe. En Júpiter están los gobernantes justos y finalmente en Saturno los espíritus contemplativos. En este último, Beatriz deja de sonreír, ya que al estar tan cerca de Dios, la luminosidad que desprendería cegaría a Dante. En ese momento, Beatriz transporta a Dante al cielo de las almas triunfantes. Desde ahí ve los planetas y la Tierra muy pequeña. Para poder continuar, San Pedro, Santiago y San Juan le hacen un examen de fe, esperanza y caridad. Después, en el cielo más externo, Dante observa 9 aros de fuego que rodean un punto luminoso, que es Dios. Gracias a la ayuda de la Virgen María, Dante logra ver a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, aunque se marea. Y ya, para subir nota, ¿sabías que fue Boccaccio, autor del Decamerón, quien puso el título a esta obra? Al leerla, su contenido le pareció tan sobrenatural que añadió el adjetivo divina, y el sustantivo comedia se debe a su final feliz. Finalmente, si te llamas Beatriz, estás de enhorabuena. ¿Tu nombre significa? Muy bien, chicos. Creo que bastante didáctico, bastante práctico sobre este tema, ¿cierto? A ver, Ofelia, ¿qué nos habla en este pequeño resumen sobre la Divina Comedia? Ofelia, Remigio. Ya, se habla de un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor? No Dante. entendí, es que entendí poco, no entendí mucho misa, sí, pero está muy rápido el video. Solo entendí que él, no sé, pero no entendí mucho mis por... Ya, a ver, Julie. Julie.
Miss, es de Dante que viaja por el mundo de los muertos hasta llegar a la gloria de Dios. Ya. ¿Cómo es que nace o cómo es que se coloca el nombre o quién pone el nombre a la obra literaria de Dante Alighieri? Nos dice al final del video. Al Señor. ¿Quién? A Dios, creo que es Jesús. ¿Quién al final del video nos mencionaba que hay un autor quien es quien pone el nombre y qué es lo que significaba, ¿cierto? A ver, vamos a repasar esta última parte para que les quede claro. Ya me ha quedado claro. Escuchemos, por favor, voy a volver a hacer las preguntas. Tenemos el Draw My Life que tanto nos habéis pedido. La adivina, porque con Draw My Life aprendes y te diviertes. Dante, autor y protagonista de la obra, se despierta en una selva oscura. No sabe cómo ha llegado hasta ahí. Al fondo ve el sol que representa a Dios, pero para llegar a él tiene que subir una colina y 3 fieras impiden su paso. Por suerte, llega Virgilio y comienza la travesía. La primera parada es el infierno, y como ya sabéis gracias al Draw My Life del infierno de Dante, este está dividido en 9 círculos, donde se nos muestra al ser humano con sus diferentes pecados y sus terribles consecuencias. Una vez superado el infierno, Virgilio y Dante llegan al purgatorio. Es una montaña rodeada de agua, que se creó con la tierra del agujero del infierno. Posee 7 laderas escalonadas, y en cada una se redime un pecado capital. Por lo tanto, el poeta se purifica conforme va subiendo. La montaña es tan difícil de escalar que Dante pregunta a unas almas por el pasaje más cercano. Le responden los que viven en el antepurgatorio. Son las almas que murieron en estado de excomunión, las que tardaron en arrepentirse y las que murieron violentamente. A las puertas del purgatorio se encuentra un ángel con una espada de fuego. Con ella marca a Dante 7 P's en la frente y les abre la puerta. Al pie de la montaña están los que poseen pecados más graves y cerca de la cima están los menos culpables. En el primer escalón encontramos a los orgullosos, en el segundo a los envidiosos, en el tercero a los iracundos, en el cuarto a los perezosos, en el quinto a los avaros y a los pródigos, en el sexto a los golosos que aparecen delgadísimos y en el séptimo a los lujuriosos, envueltos en llamas. Para pasar al paraíso tienen que atravesar un muro de fuego, pero antes Virgilio y Dante se despiden, ya que el poeta latino no es digno de entrar en el tercer reino. Después, a Dante se le ofrece beber del río Lete para olvidar sus pecados y de Eunoe, que le recuerda el bien realizado. Posteriormente, Dante se encuentra con Beatriz, con quien se adentra en el paraíso. Esto está dividido en 9 esferas, que giran como planetas alrededor del Sol. En cada uno de ellos viven los beatos, pero todos en un nivel de igualdad. En la primera esfera, que es la luna, están los que no cumplieron con sus promesas. En Mercurio viven los que actuaron bien, pero para obtener la fama. En Venus aparecen los espíritus amantes. En el Sol vemos a los espíritus sabios. En Marte se encuentran las almas combatientes por la fe. En Júpiter están los gobernantes justos y finalmente en Saturno los espíritus contemplativos. En este último, Beatriz deja de sonreír, ya que al estar tan cerca de Dios, la luminosidad que desprendería cegaría a Dante. En ese momento, Beatriz transporta a Dante al cielo de las almas triunfantes. Desde ahí ve los planetas y la Tierra muy pequeña. Para poder continuar, San Pedro, Santiago y San Juan le hacen un examen de fe, esperanza y caridad. Después, en el cielo más externo, Dante observa 9 aros de fuego que rodean un punto luminoso, que es Dios. Gracias a la ayuda de la Virgen María, Dante logra ver a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, aunque se marea. Y ya, para subir nota, ¿sabías que fue Boccaccio, autor del Decamerón, quien puso el título a esta obra? Al leerla, su contenido le pareció tan sobrenatural que añadió el adjetivo divina, y el sustantivo comedia se debe a su final feliz. Finalmente, si te llamas Beatriz, estás de enhorabuena. Tu nombre significa persona que da la felicidad, así que haznos... Muy bien, chicos. Me parece que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí quedó claro. Remigio. Ah, ya, mis. Ahora sí que para entender un poquito nomás, dice. A Dante ver, dice que es un autor de la primera parada, no sé. Y el último creo que es cuando Dante le salvó a la Virgen María, algo por ahí. ujú. Y
Y ¿cómo Se se llama? mencionaba también que no puede ver por qué, nos decía. Remigio. Mis- eh, porque no sabía muy. Ay, es que ¿Mm? eso, pues, no entendí. A ver, decía por la luminosidad del sol, ¿cierto? Él ya está llegando al cielo, ¿ya? Entonces es Sí. gracias a él. Ahora, ¿quién fue que puso el nombre de Divina Comedia? Fue Boccaccio, de Camerón, ¿ya? A ver, para que más o menos lo relacionen, el infierno nos decía que es donde empieza, donde él a despertar, eh, va a despertar en una selva oscura, donde se va a ver amenazado por tres fieras, que se menciona que era la loba, el león y la pantera. En medio de este peligro va a acudir a la ayuda o va a aparecer Virgilio, quien es envía a quien se podría decir que lo ha enviado Beatriz para salvarlo. Ya acompañado Dante de Virgilio, que es un poeta latino, va a recorrer los 9 círculos del infierno, donde el primer círculo van a estar quienes nos dijo los no bautizados, ¿ya? Donde van a estar los que no llegaron a bautizarse. En el círculo 2 vamos a tener a la entrada, vamos a encontrar a Minos, quien juzga las almas y determina dónde irán, ¿no? Si van a ser azotados con terribles vientos, si van a pagar sus penas los lujuriosos. Entonces, él es quien, Minos, va a ser quien decide qué castigo les corresponde. En el círculo 3 vamos a encontrar o vamos a estar dentro de quienes van a ser devorados por el mitológico cáncer Vero, quienes van a pagar sus culpas, los que se dejan llevar por el pecado de la gula, ¿no? ¿Saben qué significa la gula? No, mis. No, mi. ¿No lo relacionan con nada? A ver, la gula lo debemos relacionar con el apetito desmedido que nosotros tenemos de comer o de beber, ¿no? De comer exageradamente, a eso se refiere la gula, ¿ya? Luego tenemos el círculo 4, donde van a estar los guardados por Pluto, los ávaros y los prodigios, quienes van a cumplir su condena siendo estrellados los unos contra los otros. En el círculo 5 van a estar sumergidos todos los pecadores en un lago de lodo, donde van a padecer los que se han dejado llevar por el pecado de la ira. Ya acá son se podría decir, los que no, los orgullosos extremadamente, ¿no? Y en el círculo 6 va a atravesar el lago de lodo fétido, quien se llega a los muros de la ciudad de Dite, en las que se van a encontrar los terribles monstruos como las erinias, los górgonas o otros dioses, ¿no? Los monstruos de varias cabezas. Ya en el círculo 7 son condenados aquellos que cometieron los distintos tipos de violencia, ya mejor dicho, acá estarían, por ejemplo, los golpeadores, ¿no? O los que agredieron alguna vez a alguna persona dentro del infierno, ¿no? Del círculo 7. Y el círculo 8 van a estar los ríos infernales y el paso de la cascada, donde se va a llegar a un profundo pozo al borde en el cual Virgilio va a llamar al monstruo Gerión, en cuyo lomo desciende a cada una de las 10 fosas que integra el círculo de quienes engañan, ¿no? Quienes son mejor dicho, lo podríamos relacionar con los infieles, podría decir, o los mentirosos. Y en el círculo 9 se deja atrás el pozo de los gigantes y se llega al último círculo donde van a padecer los traidores, repartidores según el tipo de delito que hayan cometido. Entonces, más o menos esto es que se relaciona en cuanto al infierno, ¿no? Lo mismo sucede y cada parte del purgatorio también va a tener ciertas características como la que hemos venido viendo, ¿no? Y en el paraíso también no es que llega al paraíso y ya es salvado el alma de Dante, ¿no? Sino se va a relacionar con todo un proceso que hace un alma
para poder salvar su alma, ¿no? Sus pecados o cumplir o suplir sus pecados, ¿no? Que haya cometido, pasando por todos estos obstáculos, se podría decir, para poder llegar a su salvación, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, Miss. ¿Sí? No, Miss, todo claro. Ya, muy bien. A ver, Fritz, mencióname, ¿cuál es la característica más, se podría decir, más importante de la literatura medieval? Disculpe, ¿me puede repetir? A ver, la pregunta es, ¿cuál es la característica más importante de la literatura medieval? La religiosa. ¿Cómo? La religiosa. A ver, Ofelia, ¿ya? Valores cristianos. Ya se va a dar el apogeo de los valores cristianos. ¿Qué más? Julie. Julie, Fritz, a ver, necesito que que participen, chicos, si no, yo no sé si les ha quedado claro o no. Ofelia, ¿cuáles son otras de las características que hemos dado sobre sobre la literatura medieval? ¿O a qué se refiere? Fritz, ¿en qué país se desarrolló o se ve mayor realce o va a tener mayor, se podría decir, cobertura la literatura medieval? ¿O tiene mayores representantes? Fritz. Perdón. ¿En qué Europa. país? ¿En Europa? ¿Qué parte? País, un nombre específico, ¿no? Chicas, me parece que no les ha quedado claro. Miss, no le entendí la pregunta bien. A ver, durante la exposición, o bueno, el desarrollo de la clase, les mencionaba que hay es en un país en el que se desarrolla la literatura medieval o va a tener mayor importancia por la obra de Dante Alighieri, ¿no? Se podría decir de dónde es Dante Alighieri o de qué país o en qué país nace. ¿Mm? ¿De Italia? En Italia es donde va a surgir o se va a ver mayor apogeo, ¿cierto? Otra de las características de la literatura medieval, ¿cuál era? ¿En qué era? Hemos dicho que era con qué fin se escribían o con qué fin se escribían o se desarrollaba de manera oral las obras literarias. ¿Cuál era el fin? Profe, ¿podría repetir la pregunta?
A ver, vamos a hacer, me parece que no les ha quedado claro. A ver, para finalizar, ya la literatura medieval nos dice que se va a dar durante la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Va a estar compuesto, ¿por qué dijimos? Por escritos religiosos y trabajos seglares. Se va a desarrollar, va a estar muy arraigado a la guerra como algo cotidiano, algo común, algo que se vive día a día, ya de dicha época. También tenemos 3 periodos en la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media vamos a conocer que durante esta época se va a desarrollar las obras en latín. En la Plena Edad Media va a surgir la poesía de Amor Cortés y en la Baja Edad Media se va a dar el proceso del prerrenacimiento para que surja otra corriente literaria. Es en esta edad, ¿no? Dentro de las características mencionábamos que era uno de carácter anónimo, ya que la mayoría de escritos no se tenía claro quién fue quien lo manifestó, quién lo escribió. Ya por eso es de carácter anónimo en la mayoría de casos. Son algunos nada más que se les conoce sus autores. Y dentro de sus obras va a nacer o se va a demostrar o se va a ver la guerra de dicha época y los aspectos religiosos. Va a ser de obras orales también. La literatura va a ser de carácter culto. La obra va a ser escrita en verso, es didáctica y moralizante. ¿Por qué? Porque lo fundamental o lo objetivo de esto, de las escrituras, era de que el pueblo se educara, no aprendiera. Va a haber imitación, tienen escritos religiosos y escritos laicos. Dentro de los representantes tenemos a muchos. Los más importantes, por ejemplo, es La Celestina de Fernando de Rojas y en Italia de Dante Alighieri, ¿no? Y en España el Cantar de Mio Cid, que es anónimo. Esas son las 3 obras fundamentales de dicha época, se podría decir. Dentro de la literatura italiana va a ser el lugar o la cuna de la literatura italiana, va a ser Florencia, donde va a surgir un grupo llamado Dolce Stil Nuevo, el cual significa dulce estilo nuevo, y mezclaba dentro de las escrituras, se va a mezclar la filosofía, la religión, la moral y los conocimientos filosóficos, y eso se nota en la Divina Comedia, como hemos podido observar. Y la fuente de inspiración, ¿cuál dije que era? Es la mujer, ¿no? Va a ser todo en base, o la salvación va a ser la mujer en la mayoría de las obras escritas en dicha época. O el personaje principal va a ser una mujer, va a ser en base alrededor de una mujer. ¿Por qué? Porque es la inspiración de los escritores de dicha época. ¿Ya? Y bueno, tenemos a Dante Alighieri, que ya hemos comentado y hemos visto el pequeño video, ¿verdad? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que les haya quedado claro. De igual forma, la clase está grabada y lo van a poder ver en el YouTube. Cualquier duda, inconveniente, igual no duden en escribirme. Creo que con lo que hemos desarrollado van a poder desarrollar el examen bimestral de este curso y no espero que no tengan ningún inconveniente. Si la tuvieran, me escriben para poder apoyarles. Sí, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Ya, mis. Chao.